organizado desde la Secretaría de Salud, desde la unidad de docencia, desde la residencia de Psicología Social y Comunitaria, como parte del Departamento de Salud Mental. Hemos participado en varios. Y le voy a dar la palabra a, a Cecilia Torres Carbonell, que nos va a introducir un poco en este tema y ya vamos a darle inicio a esto de por qué hablar de infancias y adolescencias trans hoy. Cecilia. Bueno, bienvenidos a todas, a todos. Primero contarles que esta es una iniciativa eh, que, que tuvimos entre las dos residencias, la residencia de pediatría del Hospital Municipal y la residencia de psicología comunitaria del Departamento de Salud Mental de la Secretaría, ¿no? Que nos hemos juntado varias veces pensando en nuestras prácticas, y en este caso tenía que ver con un poco ponernos a estudiar o a investigar o a formarnos en infancias y adolescencias trans, ¿no? Como situación de salud que nos toca empezar a recibir en los servicios de salud. Eh, entonces tuvimos la inquietud, empezamos a investigar, armamos algunos conversatorios dentro del servicio de pediatría, y la idea era hoy poder compartir con ustedes lo que estuvimos trabajando este tiempo. Para preguntarnos también, nosotros nos preguntamos mucho esto, ¿no? ¿Cómo garantizar el acceso a la salud, ¿no? Como el derecho de todos los humanos y humanas a acceder a una atención de su salud de calidad, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Ejerciendo nuestra práctica desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de género también. Y un poco, bueno, esto, ¿no? Son las nuevas problemáticas que se acercan a los servicios de salud y para los que tenemos que estar preparados, ¿no? Para garantizar el acceso a una salud de calidad tenemos que estar preparados, para eso tenemos que formarnos, que aprender, que revisar, y una mirada crítica sobre nuestras prácticas siempre es importante, ¿no? Para no incurrir por ahí en esto, ¿no? Que no seamos los propios profesionales de salud los que vulneramos ese derecho. No sé, Sandra, si querés pasar. Bueno, un poco para introducirnos en esta presentación, ¿no? Esto, ¿no? Que cada cuerpo, que cada entidad, que las sensaciones, las vivencias son muy propias de cada ser humano, y que nos debemos el respeto, ¿no? De esas cuestiones que son muy singulares. Y bueno, y que además esto, ¿no? Las expresiones de la sexualidad humana, incluidas, ¿no? Las vastas diversidades de expresiones que hay, están presentes también en la infancia y en la adolescencia para los profesionales que trabajamos con esta población, ¿no? Dale una más si querés, Sandra. Escuchar y poner en valor la palabra de los niños, niñas y adolescentes es algo que tenemos bueno, en lo que tenemos que focalizar, ¿no? Poder escuchar lo diverso, lo intercultural, ¿no? Esto, empezar a formarnos en perspectiva de género. Yo lo digo como algo, por ahí, depende del interés de los que estamos acá, ¿no? Como algo novedoso. En realidad también se encuentran todavía muchas prácticas ¿no? Basadas en lo heteronormativo, en lo patriarcal, ¿no? Por eso voy a insistir bastante, o vamos a insistir bastante en la perspectiva de género. Tener en cuenta que los niños y adolescentes son sujetos en constitución, ¿no? O sea que por determinado tiempo, en la primera infancia, en la adolescencia, hay algo que se está construyendo, incluso las cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con su cuerpo, con su autopercepción. Que la subjetividad de cada niño, niña, adolescente se construye con todo lo que trae de su historia personal, de su historia familiar, y también de lo que le aporta a la cultura, ¿no? Y los estereotipos de género son construcciones socioculturales, así que es algo también a tener en cuenta. Después, que frente a los dilemas existenciales de la vida, la sexualidad, ¿no? La identidad, qué quiero, qué soy, cómo me siento, esos dilemas humanos, cada ser humano construye la respuesta que puede, que quiere,
Por ende no hay respuestas más patológicas que otras, sino simplemente que son diferentes. Y después, no dar por supuesto, esto es algo que tenemos que trabajar los profesionales, particularmente respecto a la identidad de género y a la orientación sexual a la hora de recibir a alguien, ¿no?, en nuestras consultas. Pasalo, Sandra, si querés. Bueno, en el año 2012 se sancionó en nuestro país la Ley Nacional de Identidad de Género, que lo que viene es a proponer que el pleno desarrollo de las personas que tienen una identidad de género distinta al sexo que se le otorgó al nacer, ¿no? Reconoce la identidad de género como un derecho humano, y bueno, lo que hace es esto, tratar de garantizar un trato digno respecto al género y el nombre que cada persona adopta, aunque no coincida con lo que está en su DNI. Pásalo, Sandra, si querés. ¿No? Esto de la posibilidad de hacer una rectificación registral con un trámite simplemente administrativo, que no tenga que pasar ni por causas judiciales ni por diagnósticos, ¿no? Que no tenga obstáculos si decide cambiar, ¿no?, hacer esta rectificación registral de su DNI. El derecho al libre desarrollo personal, acceso a la salud integral, incluir los tratamientos de modificaciones corporales sin autorización judicial, sin diagnóstico, sin evaluaciones psicopatológicas, hay que estas estén incorporadas dentro del plan médico obligatorio, ¿no? Y también los avances que se han producido en el campo jurídico respecto a esta visión subjetiva, singular, cambiando el paradigma por ahí biológico, ¿no?, o que respondía al sexo biológico de las personas. Le voy a dar el pase por ahí a nuestras compañeras de pediatría para que nos cuenten un poco algunas definiciones, repasarlas rápido para poder meternos en lo que es la atención, ¿no?, de las infancias y las adolescencias trans. Buenas, no sé si se nos escucha. Queremos chequear antes el audio, ¿se escucha bien? Porque tenemos un setting un poco particular. Nosotras somos Diana, la que habla, y Agustina, acá mi compañera. Nosotros somos de la Resi de Pediatría del Hospital Municipal, y como dijo Ceci en un principio, digamos, fuimos la otra parte que estuvimos cuestionándonos estos temas y armando con los chicos del área de psicología, digamos, esta especie de charla o clase para poder replantearnos algunos temas específicos de lo que es los niños, niñas y adolescentes trans. Para, digamos, hablar un poco todos el mismo idioma, vamos a hacer algunas definiciones bastante generales, como para hacer una introducción a todo este tema que es bastante complejo, bastante innovador, y al mismo tiempo no es tan nuevo en lo que es la vida en particular, ¿sí? Si quieren pasarla, es perfecto. Vamos a hablar de lo que es el binarismo, ¿sí? El binarismo está estipulado como una construcción social que va a categorizar de forma dicotómica diferentes cosas. Pueden ser actividades, comportamientos, emociones, modales específicos de una persona, y también habla sobre la anatomía, ¿sí? Y el binarismo categoriza las cosas en masculino y femenino, ¿sí? Después tenemos la heteronormatividad, que digamos son las diferentes normas sociales establecidas, basadas también en creencias sobre lo que es el sexo, es paralelo al género y a la sexualidad, digamos. Sexo, género vendrían a estar dentro del mismo paralelismo, y la sexualidad es digamos, la atracción hacia lo opuesto de lo que debería ser. Y todo lo que está fuera de lo que es la heteronormatividad se patologiza y no se considera como normal, ¿sí? Si bien todas estas categorías vamos a replantearlas y establecer que no están bien, está bueno, digamos, tener en cuenta cuál es la definición per se, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de lo que es el género, y lo definimos como una manifestación sociocultural que se asocia específicamente en la sociedad a un sexo determinado, hacia lo femenino y masculino. Después vamos a charlar de que hay más de un género, y que esto no es tan así, no está en paralelo como lo dice el binarismo, ¿no? Puede hacer referencia a un conjunto de características, roles, oportunidades que tiene una persona, o expectativas dentro de un conjunto social que se le asigna a una persona basándose en la característica biológica del sexo asignado a nacer,
y que tienen que ser asumidas como propias porque así lo dice la sociedad, digamos. ¿Sí? Habla de una vinculación simbólica con lo que es el sexo, no por un mandato natural, y digamos, el género está, digamos, atravesado por lo que es un ámbito histórico, cultural y social, digamos. No una misma, por ejemplo, yo mujer argentina de 29 años ahora en Bahía Blanca, no vivo el género de la misma forma que puede vivir una persona, no sé, una señora de 50 años en este momento, no sé, en alguna provincia del norte de Argentina, ¿sí? El género, mi vivencia de género en este momento es así, y la de la otra mujer es completamente diferente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, después había dos términos relacionados al género que nos gustaban puntualizar. Para empezar, el concepto de identidad de género, que justamente es como cada uno subjetivamente va viviendo el género, ¿sí? Es una construcción, no es algo estático y lo vamos justamente desarrollando a lo largo de toda la vida. No es la misma identidad la que tiene un niño o niña que un adolescente, un adulto joven o un adulto mayor. Justamente la idea es de este dinamismo y de ser una construcción. Justamente seguido con lo que es el concepto de género, también es una percepción individual y subjetiva, y puede o no incluir transformaciones corporales. ¿Por qué? Porque cuando la identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, o sea, la persona es transgénero, puede, si lo elige libremente, hacer modificaciones corporales para lograr identificarse con el género con el que se autopercibe. Después le pusimos abajo unas flechitas que nos pareció interesante como para justamente ejemplificar o graficar esto que estamos diciendo, que la identidad de género, así como otros conceptos, son fluidos, son dinámicos, y, por ejemplo, en lo que va a la identidad de género, vemos que de un lado de un extremo de la flecha está lo que es ser mujer, del otro extremo está lo que es ser hombre. Una persona puede tener una identidad que sea más hacia mujer o más hacia hombre, pero también puede no identificarse con ninguno de esos dos géneros, y ahí es donde nace el término queer, que para los que no saben lo que significa, empezó como algo despectivo, significa raro en inglés, pero después ese término lo toma Judith Butler en su teoría crítica y hace como forma parte de la lucha LGTBIQ+, y hace referencia justamente a esto, a las personas que no se identifican con un género definido o que se identifican con más de uno. Eso lo aclaramos por la duda. Otro término importante es la expresión de género, ¿sí? Que justamente es la forma en que exteriorizamos nuestra vivencia del género, ¿sí? Fíjense que pueden ser cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo hablamos, y que obviamente en este sistema patriarcal y binario en el que vivimos, todo lo que se asocia al binarismo es aceptado, y cuando no coincide con el modelo varón masculino y mujer femenina, es rechazado. Así como en la otra terminología, en esta también ponemos las flechitas dinámicas, donde hay personas que se identifican más con el género mujer y otras más con el género hombre, entonces son más femeninas o más masculinas, pero también pueden no identificarse con ninguna de las dos, y ahí es donde aparece el término andrógino o andrógina. Y por otro lado, diferenciar lo que son las expresiones de género con los roles, que después lo vamos a hablar un poco más, pero nos pareció que estaba interesante ese cuadrito como para darnos ejemplos de uno y del otro. Las expresiones de género más comunes son con qué nombre nos hacemos llamar, cómo nos vestimos, cómo lucimos, cómo hablamos. En cambio, los roles son de qué trabajamos, a qué jugamos, a qué nos dedicamos. Si quieres pasar. Bien, y acá pusimos, como para también graficar, todas las diferentes definiciones que hay en torno al género, para notar que en realidad es una red muy compleja, que no es solamente sexo, como dice el sistema heteropatriarcal, sexo igual a género igual a identidad, a orientación sexual, sino que es mucho más complejo que esto, y es necesario que nosotros como agentes de salud entendamos esta complejidad, justamente para no discriminar y para no dar cosas por sentado. Si quieres pasar. Bueno,
En cuanto a la construcción del género en las infancias, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Si querés, pasa Sandra o Clemen, no me acuerdo quién. Bueno, acá por ahí les queríamos mostrar algunas imágenes de, por ahí como estaban contando las compañeras, ¿no? Cómo se asignan ciertos roles según el género, ¿no? Masculino o femenino, pero en relación siempre a una diferencia meramente biológica, digamos. Lo femenino asociado a la maternidad, a actividades del cuidado, de belleza, y por el otro lado lo masculino, si querés pasar a la diapositiva, asociado por ahí a actividades como deporte, de fuerza, ligados a la violencia, ¿no? Al uso del poder, y por ahí, por eso pensamos que el ser varón o el ser mujer constituye un hecho social, cultural, histórico, ¿no? Esta construcción del género, como decían las chicas, es una construcción compleja, social, intervienen varios factores. Y esta construcción del género, como venían contando nuestras compañeras, se produce en la infancia, ¿no? A partir de esta asignación que hacen los adultos y adultas significativas hacia el niño o la niña, por ejemplo, asignándole un nombre, ¿no? Un sexo al momento de nacer, y además asignándole, según el género, ciertos roles, creencias, imágenes, expectativas. Entonces todo esto construye el género en la infancia, y además en esta construcción del género también se transmiten y expectativas, ¿no? Deseos inconscientes y conscientes, patrones familiares, marcas familiares. Entonces, todo esto, por eso decimos que es una construcción compleja, que se da en la infancia, y como veníamos comentando, la identidad de género es la forma subjetiva y particular que tiene cada uno de asumir esto que le han asignado, ¿no? Y de apropiárselo y de elaborarlo. Por eso es una vivencia individual, y comienza en la infancia la identidad de género, pero se desarrolla a lo largo de toda la vida, y es dinámica y va cambiando. Si quieren, pasen las diapositivas. Bueno, lo que por ahí veníamos hablando, ¿no? Cómo se transmiten ciertas ideas y creencias a través de estos estereotipos y roles de género. Y si querés pasar, porque lo dije un poquito en general, pero bueno, y la socialización de género, entonces, no solamente se da a través de estos adultas significativas, cuidadores, sino que también se socializa, ¿no? estos roles y estas creencias en diferentes instituciones, ¿no? Que vamos atravesando a lo largo de toda la vida. Instituciones educativas, en los medios de comunicación, en la familia, y también en las instituciones religiosas. Sí, si querés. Y bueno, y esto es por ahí lo que nombré un poquito al principio, ¿no? Cómo se diferencian, digamos, y se asignan ciertos roles, y a la vez estos roles generan ciertas oportunidades de participación, ¿no? Solamente por una diferencia biológica, que a la vez genera discriminación y desigualdad. Y, no sé. La idea ahora era un poquito, ¿no? Pensando en esto también de la discriminación, de la desigualdad que genera el modelo heteronormativo, poder ver este videíto que es bien de la consulta, ¿no? En los servicios de salud, como para poder reflexionar o pensar un poco todo esto que venimos hablando. ¿Está viendo bien ahí? Sí, se ve la pantalla, no sé si empezó ya el video. Ahí. No hay sonido, Clemen.
Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Tome asiento. Gracias. ¿Su nombre? Jorge, ¿Edad? 30 años. Bien. ¿Se identifica como varón, transexual? Soy trans masculino. ¿Por qué motivo consulta? Tengo un dolor acá en el cuello. He tomado un montón de analgésicos y no me hacen nada. En realidad tengo miedo de que sea algo más importante. Bien, ¿siente dificultad al mover el cuello? Sí, hace como un ruido y me queda como un cosquilleo. ¿Ha sentido dolor o ha dejado de sentir las manos? ¿Ha tenido hormigueos en las Hormigueo, manos? sí. Bueno, probablemente lo que usted tenga es un pinzamiento, ¿sí? Posiblemente tenga que tomarse unos días en el trabajo, así dejamos que los analgésicos actúen bien, que yo se los voy a indicar. Trate de dormir de costado, con una almohada entre las piernas. Evite dormir boca abajo, ¿sí? No estar ni mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. También sería bueno que saliera a caminar seguido, ¿sí? Evitando siempre los ejercicios que tengan que ver con saltar. Bien. Ajá. Otra cosa, dígame, ¿usted se ha hecho la mastectomía? No, aún no. Aún no. Aún no. Tengo pensado hacérmela, pero bueno, todavía no he podido. Bien. ¿Usa faja? Sí, uso faja, claro. ¿Y qué tipo de faja? ¿Elástica? Sí, es una faja elástica que me la recomendó un amigo, que se la recomendó su médico. Bien. Pero es de las mejores. ¿Y cuánto tiempo más o menos por día usted la usa? La uso todo el día. Todo el día, únicamente para bañarme me la saco. Bueno, en ese caso sería importante que para aliviar el dolor que usted deje de usarla todo el tiempo, ¿sí? Yo sé que es importante para usted en este momento usar la faja, pero cuando llegue a su casa sáquesela y sobre todo evite acostarse a dormir con ella puesta. Porque también la faja es la que me puede traer esos dolores. Sí, pero aparte de que evitar usarla todo el tiempo ayuda a tener una columna saludable, además al perder elasticidad las mamas, el tejido, la zona, pierde capacidad de recuperación, lo que podría ser dificultoso en el posoperatorio luego de la mastectomía, ¿sí? Además de que es posible que aumente el riesgo de cáncer. Pero al realizarme la mastectomía, el cáncer de mama ya queda descartado. Bueno, no, disminuye un poco, pero no se elimina del todo. De todos modos, es bueno que usted se haga controles anuales, ¿sí? Yo le voy a mandar una placa de columna. Sí. ¿Sí? A ver cómo está. Y los analgésicos que le había recomendado. Ahí va. ¿Sí? Muy bien, sí, así. Bueno, muchas gracias. Aldo Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Edad. 28 años. Es travesti, ¿verdad? Soy trans femenina. ¿Trabaja en este momento? Sí, soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. No se preocupe, señora. No era así, no sé. Bueno, yo le voy a hacer un pase a salud mental. Creo que justo hay gente que está atendiendo, capaz que la pueden echar en la consulta. Después ya queda agendada. Gracias. ¿Si me acompaña? Sí. Vamos a buscar a la enfermera para que la lleve hasta ahí. Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Dígame su nombre. Ana María. ¿Qué edad tiene Ana María? 28 años.
¿Se identifica como varón, mujer o transexual? Trans femenina. ¿Actualmente mantiene relaciones con varones, mujeres o ambos sexos? Con hombres. ¿Antes mantuvo relaciones con mujeres? Hace mucho, una vez. ¿Trabaja en este momento? Soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. ¿Y cuánto hace más o menos que se siente así? Como un mes. ¿Ha estado tomando hormonas últimamente? Sí. ¿Se acuerda el nombre o tiene la cajita? Diane. Ya. ¿Y cómo las ha estado tomando? La amiga que me lo recetó me dijo que tomara 2 por día. Y bueno, pero a veces me olvido de llevarlas en la cartera cuando salgo a trabajar y me las tomo las 2 juntas. ¿Y hacía mucho que no tomaba hormonas? Sí, un tiempo, bastante. O sea que todos los síntomas aparecieron al reinicio de la toma de hormonas. Sí. Bueno, todo esto puede ser provocado perfectamente por estar tomando estas hormonas de una manera descontrolada y así como me está contando. Yo le voy a pedir unos análisis de sangre para ir viendo cómo está. Acá mismo en el laboratorio le sacan la muestra. También le voy a pedir que saque hora para consultar a un endocrinólogo. Ni bien tenga los resultados de los exámenes, viene por acá, que yo voy a hablar con la psicóloga para ver si le puede dar una hora para una consulta. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, Clemen, no sé si querés volver a la presentación. Bueno, la idea ahora es hablar un poquito sobre la atención integral, ¿no? Que esto, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a los videitos. Por ahí aclarar, que no sé si se llegó a ver bien en el video, que la primer consulta, primero lo llama el paciente por el nombre del DNI, que era femenino, y ni siquiera entra a la consulta, que eso por ahí no se llegó a ver. Esa, digamos, la primera consulta en realidad nunca existió, porque nunca entró el paciente a la consulta. Decir el apellido, la persona entra, digamos. Sí, por ahí no son entrevistas enfocadas en niños, niñas y adolescentes, pero sí queríamos por ahí pensar estos modos, ¿no? de abordajes, como lo que veníamos por ahí transmitiendo, ¿no? De llamar a cada sujeto por el nombre que elige. No sé si alguno ha tenido alguna experiencia así en los abordajes. Si alguno quiere decir algo, alguna pregunta, algo que se le ocurrió a partir de los videitos, están invitados e invitadas. A mí me parece súper interesante, por un lado, la temática, y por el otro lado, la cultura tiene mucho que ver, digamos, como la formación que hemos tenido, porque digamos, ustedes que son más jóvenes tienen una formación diferente y ya viene incluida en su propia formación toda la temática. Nosotros venimos de una formación con los años, digo, ¿no? Venís de una formación como muy estructurada, entonces yo veía a estos profesionales, las dos maneras diferentes de actuar,
y también me pareció súper interesante cómo la historia clínica incorpora algunos detalles en las preguntas que no las tenemos tampoco en nuestras historias clínicas. Así que creo que esto también requiere de formación de los distintos profesionales en estas temáticas que no es que están incorporadas, que vienen incorporadas en un chip y que se aprenden de la nada, porque habitualmente uno también tiene una forma de interrogar o de hablar, no sé, como cuando uno pregunta si a una adolescente si tiene pareja, ¿no? Antes era, si vos veías un chico era tenés novia, y si veías una chica tenés novio, y hoy es vos tenés pareja y bueno, y lo que salga, ¿no? Pero digo que es muy interesante lo que ustedes están trabajando, pero capaz que también hay que reformar un poco lo que es la historia clínica, cómo se pregunta, qué es lo que se hace, tener mayor información sobre los recursos que hay para este tipo de atención, si no estás capacitado para llevar adelante la misma. No sé, me parece muy bueno. Sí, lo que decís es muy importante el tema de la pregunta abierta y dejar que la otra persona tenga el momento de expresarse, ¿no? Algo que nosotras nos llama mucho la atención acá con Agustina, de específicamente el video, es, por ejemplo, en la consulta del chico trans, que en realidad la consulta no es por la identidad de género, es simplemente una patología de salud que nos pasa a todos, y que a partir de la pregunta abierta de la médica en la segunda consulta permite indagar un montón de cosas que, digamos, están cruzadas también con lo trans y que le podría haber estado afectando, y eso, digamos, en cierto punto cambia su calidad de vida. La posibilidad de esa persona de poder contar, y al mismo tiempo en la segunda consulta también se logra hacer un poco de prevención, que también es re importante, simplemente por una pregunta de dejar que la otra persona pueda decir cómo se siente y cómo se identifica. Claro, dar el tal cual, dar el espacio. Y esto de la historia clínica por ahí también es importante. Nosotros charlábamos en los encuentros anteriores, que por ahí las historias clínicas son bastante rígidas en un montón de aspectos, pero sí está bueno esto de llamar por el apellido, preguntar cómo le gusta que lo llamen o que la llamen, y en el caso de que la historia clínica no coincida con eso, podemos poner, por ejemplo, Ana María, entre paréntesis, el nombre de registrar o de la historia clínica, por ejemplo, no sé, era Aldo Pérez, entonces AP, cierro paréntesis, Pérez. Entonces ahí, digamos, se estaría como uniendo las dos formas, y es mucho más respetuoso que decirle Aldo Pérez, y no sé, es como chocante, o por lo menos a mí me pareció como súper chocante verlo así en el video. Tal cual. Sí, y cómo, digamos, no tener estas cuestiones en mente, ¿no? O no hacer una revisión crítica de estas cuestiones en el campo de la salud, influye directamente sobre la accesibilidad, ¿no? Esa persona se termina quedando sin su consulta, ¿no? Y que no solo tiene que ver con esto, con brindar un espacio un poco más amable, ¿no? Sino que también con hacer con lo exclusivamente técnico de uno, no es la misma atención, la misma calidad de atención que se ve en el caso, por ejemplo, en el primer caso, en alguien que llama por nombre y apellido y se queda sin consulta, que el que entra y que no solo se hace una lectura de ese dolor puntual, sino de los hábitos saludables que está teniendo, de cómo mejorar, como decía, su calidad de vida, digamos, también uno hace un mejor ejercicio como profesional. Sí, no dar nada por hecho, me parece, ¿no? Como respetar cada subjetividad y lo que la persona viene, digamos, a presentar, a consultar, porque accesibilidad también es esto de, bueno, por ejemplo, en el segundo ejemplo de la mujer trans, que enseguida la deriva, ¿no?, a salud mental. Cuando el abordaje, digamos, un abordaje integral es que la reciba, que le pregunte, que bueno, lo que hizo en la segunda entrevista, ¿no? Y además después sugerirle por ahí hacer un trabajo como interdisciplinario, sí, con salud mental. Pero si no, obturás enseguida con esto de las derivaciones, bueno.
Yo creo que es un tiempo para todos, insisto. Es un tiempo para que los profesionales también aprendan, y a veces el miedo a aprender eh, cuesta un poco la adaptación, pero me parece que es poner esto que hicieron ustedes en la mesa de discusión y poder ayudar, digamos, a ayornar en el tema, nada, es súper valioso para el equipo. Y creo que también es un poco, perder un poco el miedo, porque, digamos, no porque no saber cómo abordarlo es limitarlo, sino saber escuchar y después ver qué hacer con eso, ¿sí? Pero no limitar a la persona a la consulta que yo quiero, a la consulta médica que yo espero y que yo quiero tener, digamos, sino que sea la consulta que la persona requiere, ¿sí? Y después ver qué hacer con toda esa información y cómo acompañar creo que lo más importante es acompañar, digamos, y perder un poco el miedo. Sí, y así como vos decías, Sandra, esto de que antes preguntábamos, ¿tenés novio o novia y ahora tenés pareja? Son por ahí cosas chiquitas de nuestro día a día que tenemos que empezar a cambiar, y tenemos que empezar a cambiar, digamos, de lo individual, me parece, para que después sea algo colectivo. Si bien es importante que sea colectivo, pero digo, hay un montón de detalles que podemos ya empezar a cambiar y que realmente en el video lo marca mucho, cambia muchísimo la atención y el acceso de esa persona. O sea, ya solamente en vez de decir 2 palabras, que es nombre y apellido, decir apellido, estamos ganando muchísimo, y realmente son detalles que tenemos que, obviamente, que desnaturalizar para poder darnos cuenta y hacerlos, pero que realmente son cosas mínimas. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, Sí, si no en el final también. avanzamos un poquito. ¿Les ocurre algo? En la presentación. Pasa Clemen. Bueno, un poco esto que veníamos discutiendo, ¿no? Esto de que no hay prácticas deseos más válidos que otros, ¿no? Sí está bueno poner estos temas a debatir, ponerlos sobre la mesa. Históricamente el dispositivo del sistema de salud ha sido un dispositivo de los más heteronormativos, ¿no? Y producto de este posicionamiento del sistema de salud, se ha históricamente patologizado todo lo que es todas las orientaciones sexuales y la identidad de géneros que no se correspondían con la norma, ¿no? Pásalo, Clemen. Lo que es importante decir, ¿no? Hablando también específicamente de las niñas y los adolescentes, que los niños, niñas y adolescentes trans no tienen ningún tipo de patología por su identidad de género, ¿no? Generalmente el sufrimiento y el padecimiento se asocia a la respuesta que reciben de las instituciones, de la sociedad, ¿no? De quienes están a su alrededor, ¿no? Pero su identidad de género no es una patología, ¿no? Y esto me parece que está bueno dejarlo en claro. Nuestro sistema, que ha sido históricamente, ¿no? ha estado cimentado en el paternalismo y formado, nosotros hemos sido formados para curar. Cuando nos vienen este tipo de situaciones, ¿no? Estos sujetos con este tipo a plantearnos este tipo de situaciones, entramos como en un desconcierto, porque ahí no hay nada a curar, no hay una patología. Sí, se puede acompañar, ¿no? O sí hay que acompañar, porque si no uno termina cayendo por no plantearse como profesional estos temas, o en expulsar a la gente, o en derivar, ¿no? Como se veía en el video, hay que derivar, estos son los del psicólogo, ¿no? Hay que derivar a salud mental o al psiquiatra, ¿no? O en invisibilizar estos temas, ¿no? Como podría haber pasado, por ejemplo, en el primer caso, si no le preguntaba respecto a sus hábitos, ¿no? Esto de fajarse, y entonces el síntoma de la espalda, por ejemplo, quedaba como asociado a otra cosa, ¿no? Digo, de no invisibilizar estas situaciones. Sí, la propuesta nuestra es esto, ¿no? Ser más receptivos, aunque no se sepa del todo qué hacer, pero sí se puede construir una
un dispositivo de acompañamiento interdisciplinario, intersectorial, ¿no? A esa persona, a esa familia que concurre, a ese niño, a esa niña o a ese adolescente en este caso. Pasa la Clemen. Sí es importante ubicar que lo que tiene que ver con la sexualidad, con las identidades de género, se da en un entramado donde intervienen múltiples discursos, ¿no? Y múltiples variables, por ejemplo la jurídica, la médica, la de la salud mental, y lo que tiene que ver con las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGTBU+. Ya me pierdo con la sigla. Es necesario tener en cuenta todas estas variables para establecer criterios de atención que garanticen el acceso a una atención de calidad, ¿no? Y a modalidad de abordaje integral, interdisciplinaria, que nos permita avanzar. Pasa Clemen si querés, ¿no? En esto que para mí es muy importante, ¿no? En este cambio de paradigma dentro del campo de la salud, que ya no recibimos del todo situaciones a curar, sino más a acompañar a estos sujetos, ¿no? En la construcción de una calidad de vida, de hábitos de vida más saludables, ¿no? A acompañar cuando el sufrimiento es en exceso, cuando se sufre de más, ¿no? Y no porque presentan por ahí una patología. Y esto es un cambio de paradigma que tenemos que pensar en el campo de la salud, no solo por este tipo de cuestiones como el de las niñeces o adolescencias trans, sino en general me parece que hoy lo que nos llega a los servicios de salud no son siempre cosas a curar, ¿no? Y como hablábamos antes, una neumonía no es más ni menos importante que una persona que viene a consultar porque no sabe cómo decirle a sus papás que quiere cambiar su identidad de género, por ejemplo, ¿no? Además, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos, ¿no? Que deben ser recibidos, que deben ser escuchados y que deben ser atendidos con respeto, sobre todo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el marco normativo, y el marco normativo, digamos, en este aspecto es importante porque estamos hablando de derechos de niños, niñas y adolescentes, que bueno, que es una edad, digamos, que depende más que nada de otras personas en cierto punto. Hay diferentes, digamos, cuestiones que lo abarcan. A nivel internacional está lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que digamos fue más o menos en 1998, que establece de lo que es la autonomía progresiva, que hace referencia a que todas las personas son capaces y pueden ejercer los derechos en forma directa, pero que algunos específicamente requieren acompañamiento según la capacidad de discernimiento que tienen y según el desarrollo madurativo. Después, lo que aplica también la Convención de los Derechos del Niño es el interés superior del niño, digamos, que es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de los niños, la participación directa, o sea, la capacidad de que los niños tienen de ejercer el juicio propio, o sea, expresar una opinión, ¿sí? Y tenerla en cuenta. También lo mismo que el derecho progresivo, teniendo en cuenta su capacidad de discernimiento y el desarrollo madurativo que tienen para poder opinar sobre su propia salud, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo de uno. Y después también la idea de la igualdad y no discriminación con respecto a todos los niños. A nivel nacional está lo que es el Código Civil y Comercial, que establece a la adolescencia entre los 13 y 16 años y marca como tres grupos principales. Antes de los 13, entre los 13 y 16 y a partir de los 16. Entre los 13 establece que los niños todos tienen que tener un acompañamiento, ¿sí? Para el consentimiento sobre las prácticas de salud, ¿sí? Entre los 13 y los 16 años hay cierto derecho y más libertad por parte del niño de decidir sobre su propia salud, pero tiene que ver con prácticas de tratamiento o de intervenciones o de la misma consulta cotidiana, o que también que tienen que ver con diagnósticos, que tienen que ver con no afectación digamos, de algo vital. Que, por ejemplo, en este tema de identidad de género, puede tener que ver con las modificaciones corporales hormonales, por ejemplo. Pueden tener
discernimiento con respecto a esa parte, pero no sobre las quirúrgicas, que son un poco más definitivas, digamos, que no hay cambio. Eso a partir de los 16 años, con todo lo que tiene que ver con el derecho de la salud, ya se considera que el adolescente tiene la capacidad de decidir y determinar qué es lo que quiere con su salud. Es como un mayor de 18, como se decía antes, ¿sí? Tiene capacidad de elegir sin tener a nadie que le diga qué es lo correcto y lo malo, simplemente porque quiere hacerlo con su cuerpo. Y eso es algo que por ahí, no sé si nosotros en el hospital por ahí lo tenemos un poco desactualizado y no sé si todo el mundo lo sabe, que a los 16 años ya un niño ya puede elegir plenamente y entre los 13, que es bastante chico, también puede tener bastante que decir sobre Se cortó. que se va a realizar sobre él, digamos. Sí, por ahí algo más Se cortó otra vez, ¿no? Sí. escuchamos o vemos que piden que el adulto sea el... Se les... ¿Dónde están? Se fueron. Bueno, por ahí continuemos y Dale. pueden volver a sumarse, lo retomamos. Pero sí es interesante esto que a los 13 ya tienen capacidad de decidir sobre cuestiones de salud, que no implican riesgo, y que a partir de los 16 se los considera con todas las capacidades como... Ahí están las chicas. Se nos cortó, Ah, perdón. ¿todo se cortó? No, lo del final más o menos. Se escuchó igual, se entendió. Todo esto también sumado a la ley de identidad de género, que ya la dijimos antes, ¿sí? Pero nos parecía que estaba bueno como para agregar a la ley de identidad de género estas cuestiones que en realidad son generales sobre cualquier toma de decisión respecto a la salud, y que estaba bueno refrescarlas, nada más. Si querés, Clemen, eso. Listo. Bueno, sí, lo tengo prendido. Bueno, el punto inicial, digamos, para toda atención integral, entonces, como veníamos hablando, es no patologizar, ¿no? Para garantizar así el acceso a la salud integral y respetar los derechos de los sujetos. Sí, pasá si querés. Bueno, y acá teníamos ganas de introducir la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que reconoce a la salud mental como un proceso determinado por múltiples componentes, ¿no? Históricos, sociales, culturales, biológicos y demás, pero además resalta que la salud mental no es solamente un estado de bienestar físico, psíquico y determinado por estos componentes, sino que también es salud mental, digamos, que un sujeto sea considerado un sujeto de derechos y que pueda acceder, ¿no? A una salud integral, a sus necesidades básicas y a una salud en relación a sus necesidades, sus deseos. Específicamente en el artículo 3, plantea que no se debe hacer ningún diagnóstico ni evaluación solamente sobre la base de esta elección o identidad sexual. Y bueno, y queríamos plantear por ahí algunos ejes de abordajes, que son también ejes de abordajes por ahí generales. Respetar la singularidad, siempre en cada entrevista y en cada espacio que se va a iniciar, ¿no? También, como veníamos hablando, ser receptivos y alojar a los que llegan, ¿no? A la entrevista, a los que quieran ingresar. Obviamente los niños, niñas van a ir a consultar, seguramente con adultos significativos, cuidadores. Los adolescentes pueden llegar acompañados y por ahí pueden elegir, ¿no? Si ingresar o no con sus familias. Es importante entonces darles tiempo, que puedan preguntar lo que quieran, digamos, generar un espacio abierto y no fijar algunas temáticas o algunos, que puedan darse cuenta o que puedan sentirse así, como que es una entrevista abierta donde pueden plantear lo que necesitan,
poder ubicar quién demanda la intervención, en qué lugar está ese niño, niña o adolescente en la dinámica familiar, ¿no? Bueno, también esto, que no es una instancia de evaluación, creo que lo dije, ni de diagnóstico, y generalmente cuando las familias van a consultar por sus hijos, esto genera diferentes vivencias, ¿no? Puede generar dolor, ansiedad, miedos, entonces es muy importante acompañar las vivencias familiares, o bueno, la de los cuidadores o cuidadoras, pero sin dar respuestas, digamos, tranquilizadoras, solamente para tranquilizarlos, sino acompañarlos en ese proceso, en esas vivencias que están teniendo también como familia, porque es muy movilizante, ¿no? Para todos. Y bueno, y por ahí está indagar y observar que, como veníamos diciendo, qué lugar tiene ese niño, niña o adolescente, ¿no? Si pueden los adultos por ahí que acompañan, saber qué les está pasando, bueno, y demás. Y siempre la idea es no apresurar, ¿no? Siempre darle tiempo. Esto no se va a resolver en una entrevista, ¿no? Entonces es muy importante también dejar en claro eso, que va a ser un proceso, que todo proceso es también muy singular. Si querés. Bueno, y por ahí habíamos, espera, si querés volver, porque había unos ejes ahí que ya los habíamos nombrado, pero bueno, mencionar a las personas con el nombre de elección, resguardar obviamente la confidencialidad, asegurar a quien consulta que no habrá instancias evaluatorias, ¿no? Y si se cita familiares, solo será con el consentimiento de la consultante o el consultante según la edad. Si querés pasar, Clemen. Y bueno, por ahí también es muy importante conocerlo, el marco normativo, ¿no? Esto que por ahí venían nombrando las compañeras, la ley de identidad de género, de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poder, para algunos es como algo sumamente nuevo, entonces poder formarse, estudiar, conocer los tratamientos, bueno, hasta ahí llegaríamos. No sé quién sigue. Seguimos nosotras, como para dar otros ejes de la consulta, por ahí esto está más orientado a la consulta médica, pero está bueno siempre para todo. Pensar siempre que por ahí la persona que está consultando, por ahí no tanto en niños y niñas, pero puede ser en adolescentes, adultos jóvenes, que por ahí ya tienen un preconcepto del sistema de salud hecho, donde justamente fueron expulsados. Entonces no es una cosa menor presentarnos y demostrarle a esta persona desde qué perspectiva estamos posicionados, para que sienta que no seguimos expulsando, ¿no? Y ser receptivos como veníamos charlando antes. Después, en cuanto al motivo de consulta, también lo veníamos diciendo, pero ser siempre abiertos, hacer una pregunta abierta y poder tener una escucha activa de ese motivo de consulta real, que puede ser cualquier cosa, como decíamos hoy, desde un dolor de espalda a cualquier otra consulta. Después también es importante saber qué expectativas tiene ese niño, niña o adolescente con la consulta, cómo se enteraron de ese espacio, y considerar que justamente es un acceso de esa persona al sistema de salud, entonces aprovechar la oportunidad y no seguir expulsando. En cuanto por ahí más a lo médico, sobre todo en el caso de que quieran hacer algún tipo de modificación corporal hormonal, tenemos que considerar, por ahí no tanto en niños, pero sí en adolescentes, que pueden venir diferentes situaciones a la consulta. Puede ser una persona que nunca haya hecho ninguna modificación corporal hormonal anterior, que la haya hecho pero no la esté haciendo en este momento, o que la esté haciendo de forma autoadministrada y que decida que el sistema de salud la acompañe en el proceso, exacto. O que la esté requiriendo del sistema porque forma parte del PMO, que es el programa médico obligatorio, así que el sistema de salud público debería administrarlo. Es muy importante, en ese caso, saber los antecedentes personales y familiares de esa persona, las cosas, digamos, a tener en cuenta en cuanto a la hormonización,
son los antecedentes, calcular el riesgo cardiovascular, saber los antecedentes de infarto, de ACV, de tromboembolismo de pulmón o de trombosis venosas profundas que tenga esa persona o haya en la familia, saber si está consumiendo algún medicamento, porque pueden aumentar o disminuir los niveles de las hormonas, entonces eso es importante a la hora de aconsejar, saber si tiene algún hábito de consumo, más que nada el tabaquismo, porque aumenta el riesgo cardiovascular, y el estrógeno principalmente, que es una de las principales hormonas que usan los transfemeninos, también aumentan el riesgo cardiovascular, entonces ese es un consejo que también tenemos que dar. Saber si esa persona tuvo, o sea, en la familia, antecedentes de cáncer dependiente de hormonas, porque es la única contraindicación absoluta que hay a la hormonización, así que eso es importante también saberlo. Saber si ha hecho alguna cirugía, si tiene alguna enfermedad hepática, y en caso de trans varones también, por ahí es chocante poder preguntar en la primera consulta, podemos dejarlo para después, pero sí es importante saber los antecedentes ginecológicos, más que nada relacionados después el deseo de fertilidad de esa persona. No tiene que ser todo en la primera consulta, como les dije, pero sí es importante saberlo. Obviamente, saber el estado de ánimo de esa persona, saber si tiene controles de salud anteriores, qué pediatra o qué médico lo sigue, o lo siguió, si es que tiene, qué red de acompañamiento tiene también esa persona, como veníamos hablando antes, que obviamente es lo más importante para poder hacer un trabajo interdisciplinario, y todo esto sabemos que lleva un montón de tiempo, entonces por ahí se puede hacer primero una anamnesis, un buen interrogatorio, una escucha activa, y dejar por ahí el examen físico para otra consulta. A veces nos contaba Alejandra Álvarez, que es la pediatra especialista en adolescencia que tenemos en el hospital, que es la que más tiene, digamos... Es la que más tiene experiencia de atención con adolescentes trans, más que nada. La idea era que esté hoy, pero bueno, por motivos académicos no pudo. Nos decía que obviamente hay mucha cuestión de angustia con respecto a los genitales en los niños, niñas y adolescentes trans, entonces por ahí hacer un examen físico en la primera consulta es como bastante invasivo. Entonces se puede pensar en una segunda o tercera consulta hacerlo, cuando la persona ya tenga otra confianza y puede expresarte mejor su deseo. Si querés, Clemen, pasa. Después otra cosa que nos pareció que estaba buena para compartirles es algo que se está usando bastante internacionalmente, que se llama The Two-Step Method, o método de 2 escalones, que a cualquier persona que ingrese al sistema de salud, primero preguntar por la identidad de género autopercibida, y recién después preguntar el sexo asignado al nacer, ¿sí? No solamente a la persona que nosotros vemos y pensamos que puede llegar a ser trans preguntárselo, sino que sea a toda persona que ingresa, sin presumir que esa persona es cisgénero, ¿no? Porque es como que nosotros, nuestro prejuicio es que todos son cisgénero, y que solamente a los que nos parece les vamos a preguntar, y no, que sea una práctica diaria, para también empezar a deconstruirnos en esto, ¿no? Si querés pasar, Clemen, algo a considerar, que ya lo dijo Aus, digamos, esa persona estuvo, quizás los niños no, pero quizás un adolescente estuvo esperando esta consulta un montón de tiempo, y un montón de veces se debe haber sentido expulsado por el sistema de salud. Entonces, aprovechar esa consulta, porque es un niño, una niña, un niñe o un adolescente en crecimiento también. Entonces, aprovecharlo como un control de salud también, no solo por el tema que invoca, sino para hacer prácticas de prevención, ¿no? Que es re importante en esa edad, y siempre adecuar el control de salud, como siempre dijimos, con todo lo que tiene que ver con los derechos, a la edad de la persona, ¿no? Apropiarla a la capacidad de discernimiento que tiene y a la etapa madurativa en la que se encuentra, ¿sí? Todo esto también debería ir regido por la educación sexual integral, con un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Tratar de evaluar situaciones de violencia, tanto intrafamiliares, como también acoso escolar, ¿sí? Que es algo que es re común, y quizás el niño o niña o niñe o adolescente no lo quiera expresar en una consulta médica, porque por ahí no es algo que sienta que tiene que contarlo en una consulta médica, y es re importante para la parte emocional de la persona y para la construcción de persona en esa etapa de vida, ¿sí? Y siempre la idea de la red familiar o la red social que contenga este niño
fomentar la participación dentro de lo que se pueda, ¿sí? Para el acompañamiento y el apoyo de ese niño que va a estar requiriendo, digamos, si bien va a ser algo deseado, digamos, un proceso de transición, un cambio corporal, es algo re importante para la persona y va a necesitar apoyo y es re importante que estén, ¿sí? Si quieres pasar, vamos a hablar un poquito de los procesos de modificación corporal que tenemos disponibles, ¿sí? Son estrategias o técnicas no invasivas, o invasivas también, para lo que es la construcción corporal y la expresión de género autopercibida por esa persona. Pueden ser, hablamos de modificaciones corporales, procesos, ¿sí? Para no hablar de terapéuticas ni terapias, ¿sí? Porque si estamos diciendo de que lo trans no es patológico, ¿sí? Si queremos sacarlo de ahí, tenemos que tratar de sacarnos de la terapéutica y el tratamiento, ¿sí? Son modificaciones corporales para que la persona se sienta más cómoda con su identidad de género autopercibida. Entonces, es re importante también utilizar el lenguaje adecuado, ¿sí? Digamos, es importante decir las palabras correctas. Nos cuesta muchísimo, pero... Incluso sí, obviamente, es algo de práctica y que uno usa todo el día. De hecho, practicamos esto porque normalmente te sale mal decirlo. Entonces es re importante ser consciente de lo que uno dice. Y que muchos años se dijo terapia hormonal, por ejemplo. Y que uno no está pensando todo el tiempo lo que dice, pero la otra persona sí está escuchando todo lo que uno dice, porque esa es la oportunidad de escucha que está teniendo, esa es la oportunidad de intervención que está teniendo. Entonces, lo que uno diga va a marcar un antes y un después. Entonces, uno tiene que ser muy consciente y muy cuidadoso en lo que va a decir. Entonces, hablamos de modificaciones corporales hormonales o quirúrgicas. Las hormonales, la idea es la desaparición, atenuación de los caracteres físicos atribuidos al género asignado al nacer, según el sexo asignado al nacer, y la idea es inducir características físicas deseadas por el género autopercibido de la persona por medio de fármacos, ¿sí? Y después están las cirugías de modificación corporal, que bueno, eso es más estético y de un cirujano, ¿no? Y después también, algo que es re importante, es hablar sobre los métodos no recomendados, digamos, que son nocivos para la salud, como la utilización de siliconas, aceites, toda la parte ilegal o cirugías ilegales. Por ahí los niños no van a estar tan cercanos a eso, pero un adolescente quizás sí, y quizás lo esté haciendo, y es momento de alertar, frenar y brindar herramientas para evitar que se exponga eso y que, digamos, ponga en riesgo su salud, ¿no? Sí, brindar información también sobre la cirugía, porque en realidad también estaría cubierto dentro del sistema público. Después, que haya un montón de barreras y sea muy difícil lograrlo, es otra cosa, pero en realidad es derecho de esa persona, si así lo desea, hacer una modificación corporal quirúrgica. Algo que también dijimos en un principio es, primero, saber cuál es la expectativa de la persona, de lo que quiere lograr con las modificaciones corporales, y hablarle de realidades, ¿sí? Hay cosas que se pueden lograr y otras cosas que están en lo utópico de una persona que por ahí, digamos, hablar de cosas reales para no decepcionar y no prometer, digamos, el cielo. Bien. Hay cosas, hasta acá llegamos y hasta acá se puede, y desde acá es algo que te puede afectar en la salud, ¿sí? Para hablar de modificación corporal con respecto a la hormonización, digamos, hay dos etapas diferentes, ¿sí? Una es para detener los cambios puberales, ¿sí? Que se utilizan análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es, esto es prepuberal, ¿verdad? Prepuberal antes del pico puberal de los niños y niñas, según el sexo asignado a nacer. Generalmente se aplica a partir del Tanner 2, ¿sí? Que el Tanner 2, digamos, para el sexo femenino asignado al nacer sería con botón mamario, vello púbico no rizado en los labios mayores, y el sexo masculino asignado a nacer sería el aumento del escroto y los testículos, con piel enrojecida y arrugada, un pene todavía infantil, con vello púbico escaso en lo que es la base del pene. Hasta ese momento se haría una detención digamos, de la obtención de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? A partir de que uno detiene, digamos, el pico puberal con respecto a los caracteres secundarios, ya se puede empezar a hablar de
de hormonización cruzada, que para esto se utiliza lo que es la testosterona, el estradiol más antiandrógeno según si va a ser transfemenino o transmasculino, y esta parte, digamos, se dedicaría un poco más el endocrinólogo para, todo en realidad lo hace el endocrinólogo, pero específicamente esa parte para los controles, para qué hay que tener en cuenta, cómo es, porque es progresivo, ¿sí? Cómo se va a ir escalando en las diferentes etapas de hormonización. Y bueno, eso es para tener un poco, digamos, de lo que es la modificación hormonal. Bien, y para cerrar, queríamos contarles esta reflexión que nos gustó, nos pareció interesante, que uno colectivamente o socialmente cree que los trans son solamente adultos, y obviamente, como venimos charlando, esto no es así. La identidad de género se construye desde la infancia, entonces podemos encontrarnos con casos de infancias trans, y justamente esta identidad de género es una vivencia subjetiva, es singular, y se va desarrollando en el transcurso de la vida. Que es muy importante que empecemos a hablar de infancias y adolescencias trans, justamente para empezar a visibilizarlas, para deconstruir e identificar los modelos hegemónicos en los que nos estamos manejando, porque justamente en este sistema heteronormativo, biologicista y binario, no hablamos de estas cuestiones, ¿no? Si quieres pasar. Bien, y para terminar, nos parece importante que está bueno que empecemos a hablar desde una perspectiva de género y de derechos, que empecemos a habilitar y a visibilizar las condiciones para problematizarlas, y eso nos va a permitir empezar a eliminar, o intentar a empezar a eliminar, las barreras que todos niños, niñas y adolescentes tienen respecto a la vivencia de sus identidades y sexualidades, así como también otro acompañamiento desde lo social, desde lo familiar y también desde el sistema de salud. También nos pareció importante recalcar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y sus derechos son derechos humanos, así que como agentes de salud es importante que estemos luchando por eso, y que justamente por eso es necesaria una infancia y una adolescencia reconocida, libre de prejuicios y de estigmas, donde les permitamos gozar y acceder a sus derechos de forma plena, y por lo tanto puedan expresarse y puedan ser como se autoperciben. La idea ahora es, nada, el que quiera decir o reflexionar de qué les generó el video, qué les parece este encuentro, cualquier comentario que quieran hacer. O que quieran contar alguna experiencia. Este es el espacio, ¿no? Si les parece que sirvió esto, o les parece útil o no. Puede ser que no sea útil también. ¿Qué barreras ven en el sistema de salud? Que son varias también. Clemen, por ahí si querés puedes sacar la diapo y dejar eso. Así nos podemos ver. Sí, hola, ¿cómo andan? Yo quería comentar algo con respecto por ahí a los videos, que creo que me parecieron por ahí el segundo, como que se trata de correr de una línea binaria, pero sigue siendo binarismo, o sea, sigue refiriéndose al binarismo. Creo que le pregunta a la mujer si ella mantenía relaciones sexuales con hombres, mujeres, o ambos, y ahí ya está invisibilizando a las personas intersexuales, y al mismo tiempo está invisibilizando a las personas a género. Y por otro lado, también se habló al principio de estereotipos, y por ahí se siguió con el estereotipo de que las mujeres trans son trabajadoras sexuales, sin pensar también el por qué las mujeres trans muchas veces son trabajadoras sexuales, por ahí darle una vuelta y cuestionar, obviamente, toda la exclusión y demás que sufren todo el tiempo. Y también creo que a nivel discursivo es importante poder hablar, aunque sea de niño, niña y niñe, en tanto las personas a género existen, y creo que es importante, aunque sea, incluirlas en esto de nombrarlas, como para romper un poco con el lenguaje tan... Si bien obviamente es súper difícil hablar el lenguaje inclusivo, por lo menos que se nombre así como al pasar. Nada, solamente eso. En mi caso, porque soy parte del colectivo LGTBIQ+, estoy en pareja con una persona a género, y bueno, soy bisexual, entonces creo que por ahí choca escuchar que se habla de un eje temático tan importante que nos atraviesa a todos,
todos y todas, entonces poder nombrarlo, creo que es importante. Pero Está súper bueno interesante lo que dijeron y demás, no quiero que suene. Está bueno, Aldana, lo que nos traes, porque lo hemos incluso discutido, ¿no? Cómo nos cuesta a veces usar el lenguaje inclusivo. Hemos avanzado un montón como sociedad, ¿no? En las cuestiones de género nos falta, seguimos incurriendo en el binarismo todo el tiempo. En el sistema de salud esto pasa mucho. Así que está bueno que nos lo traigas, porque uno también inmerso en este mismo sistema le cuesta, ¿no? Como percibir cuando uno mismo, ¿no? Empieza a cometer estos errores, o incurre como en esta... Y tiene que ver con que uno está vulnerando un derecho, porque hay un grupo social al que no se está reconociendo. Entonces, sí, sobre todo por ahí... Sí. No, sobre todo por ahí iba a decir que en el sistema de salud, como venimos charlando, ¿no? Tan binario, por ahí a nosotras nos pasa que no, a mí me cuesta mucho hablar en lenguaje inclusivo todo el tiempo, pero a veces me sale y otras veces no, y cuando me sale mucha gente se te queda mirando como diciendo, te hace la cancha inclusiva. Sí, es la idea. Nos pasa muchísimo, no sé si al resto le pasa. Sí. Pero nada, poder romper con esto, como vos decías, Aldana, y empezar a visibilizar a todo el colectivo, me parece muy importante, y gracias por el aporte. Son los procesos de invisibilización que hablábamos hace un rato, ¿no? Porque está bien, estamos hablando de personas trans, y nos falta dar ese paso más, ¿no? Aquel que no se identifica con un género específicamente, ¿no? Así que bueno, gracias por el aporte. Perdón, hay un montón también de otras identidades, no solamente los agénero, también hay el tercer género, están los géneros fluidos. Yo creo que es importante dar el espacio, ¿sí? Porque dependiendo del ciclo vital donde esté la persona, siendo niños, está bueno la psicoeducación, también hablar de los derechos que ellos tienen como niños, niñes, hablar del cuerpo, de los cambios. Yo hace poquito me pasa de que tuve que explicarle no solo a un adolescente, sino también a su madre, que a nivel biológico tenemos los que nacemos con sexo biológico femenino, un clítoris, la uretra y abajo recién la vagina, que no es el mismo lugar donde está una cosa, donde está la otra, y se fue sorprendidísima. Así que es importante poder visibilizar también los cuerpos, y poder también dar el espacio y la autonomía a la persona de poder también empezar a nombrar todas estas cuestiones, porque a veces uno no está seguro de si es algo, sobre todo en el ciclo vital cuando empieza la adolescencia, de si es algo de orientación sexual, si es que en realidad también no está conforme con el sexo asignado al nacer, y entonces poder charlar también y dar ese espacio y poder intercambiar información. Obviamente es importantísimo poder estar reviendo todas estas cuestiones todo el tiempo, pero pensar que somos 7 millones de personas en el mundo y hay 7 millones de formas de vivir la sexualidad. Entonces, eso, lo más importante es respetar la autonomía del otro, porque tampoco si alguien se identifica como una persona trans, o se está empezando a identificar, que es justo en este momento, a veces quizás que está viviéndolo, tampoco empujar a, una persona trans tiene que hormonizarse, cambiar todas esas cuestiones, porque depende también de su vivencia, y no tiene que vivir su género a través de la construcción que le estamos dando nosotros tampoco. Es su propia construcción, pensar en eso. Eso nada más. Bueno, muy interesante la charla y muy interesantes los aportes que fueron realizando. Yo por ahí con lo que me quedé fue que Sandra hizo un comentario como que, bueno, gracias a la formación que ahora traemos los profesionales más jóvenes,
Pero yo disiento un poquito de eso, porque yo me recibí hace 3 años, que no es mucho, no es tanto, bueno, lo que sea. Y hace 4, que la única profesora que nosotros tuvimos, que nos habló de identidad de género, de aborto legal, seguro gratuito, yo soy psicólogo, me formé como psicólogo en una institución acá de Bahía Blanca, y a esa única psicóloga la despidieron, ¿no? Entonces por ahí tiene que ver más con los movimientos sociales y con las luchas de los movimientos, ¿no? Y en ese sentido creo que como profesionales de la salud debiéramos acompañar esta lucha desde la práctica y desde lo formativo, ¿no? Y de lo formativo es llevándolo a nuestros espacios. Yo veo acá muchas personas que son docentes de universidades y institutos, y está bueno que podamos acompañar la lucha de los movimientos desde nuestros espacios. Así que bueno, ese es mi aporte. Sí, en medicina lo mismo. Nosotras cuando hicimos, que ¿hace cuánto fue? 3, 4 años. Ahora sé que hay bastante más formación en género, pero en nuestro caso nada. O sea, la formación que tenemos es por interés propio de formarnos en distintas cosas. La intención es que haya algo No, en ese momento. Ahora sí hay, pero en ese momento. En ese momento era algo optativo que uno decidía hacer en un momento de su vida, de la carrera, pero no era algo dentro de la nómina de temas que se como un tienen que eje hablar. transversal que debería ser. Así como tenés fisiología, hablar sobre género y construcción del género o todas las otras identidades, digamos. Pero bueno, ahora sí, de a poquito me parece que se va metiendo un poco más. Sí, qué importante, más allá de que seamos más jóvenes o menos jóvenes o con más o menos formación, mantener siempre abiertos estos espacios de intercambio, porque son cuestiones que están muy impregnadas en lo cultural y que por más de que nos vengamos formando, interiorizando en el tema, los prejuicios y la falta de conocimiento se cuela a veces en los más pequeños detalles, entonces también está bueno tomar en cuenta esto que dicen y mantener abierta también la curiosidad sobre lo que piensa, lo que siente la otra persona, lo que vive, no dando por sentado. Y nada, volviendo a esto que decía una vez Menichelli de pensar el tratamiento como dar trato. A partir de eso, pero sabiendo que nos puede pasar de invisibilizar cosas y lo importante es estar en el camino y abiertos a este intercambio. Sí, bueno, me encantaron los aportes del final porque nos hacen seguir pensando. Cuando elegimos presentar esta temática es porque como residencia tampoco tenemos formación, tenemos bastante desconocimiento, entonces queríamos hablar justamente de esto para empezar a cuestionarnos, a aprender, ¿no? No queríamos hablar de algo que supiéramos, sino transmitir algo de esto, ir armándolo, ¿no? En este espacio también, con las chicas de pediatría, con estos debates. La idea es seguirlo, así que, bueno, me encantó esta última parte. Y como también a veces los saberes más ricos y los aprendizajes más significativos para uno son los que uno puede construir colectivamente, ¿no? Esto que, bueno, con las chicas de pediatría nos vinieron un día, nos dijeron, che, queremos estudiar esto, dale. Nos pusimos a investigar y cómo nos suman. Por eso la idea de un conversatorio, ¿no? Nosotros traemos el tema, traemos lo que investigamos, pero después la idea es conversarlo y discutirlo y debatirlo todo lo que sea necesario. Yo quería felicitar a los compañeros, la verdad que fue muy interesante, me parece que está bárbaro que estos temas se empiecen a conversar. Obviamente coincido con todo lo que vienen diciendo y me parece que como profesionales nosotros tenemos una obligación de formarnos en estos temas. Digo, no es una elección, tiene que ser una obligación porque justamente podemos llegar a prácticas iatrogénicas por no tener formación en estos temas. Digo, entonces, en esto de, bueno, no es algo que nosotros deberíamos poder decir, bueno, en esto me formo o en esto no, como uno puede pensar en una especialización, ¿no? Digo, bueno, me quiero especializar en tal cosa o en tal otra, sino que como esto atraviesa toda nuestra práctica, tendría que ser algo, obligatorio para todos. Pero bueno, me parece que
que para hacer un tema en el que recién estamos incursionando, por lo menos en estos espacios, lo presentaron con mucho respeto, estuvo muy bueno, así que los felicito a todos y espero que sigamos teniendo más espacios donde podamos formarnos todos.